evening. Buonasera. Sí, buenas tardes, buenas noches. Todos bienvenidos. I'm going to deliver this little message in Spanish, and I was trying to figure it out if I could do at the same time English and Spanish, but it's a little more complicated for the translation, so I'm going to go for Spanish, okay? And remember, God is multilingual, okay? He understands and speaks all the languages. So let us begin con una oración. Empecemos con una oración en el santo nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde, por este comienzo de esta reunión en tu santa voluntad. Entramos en tu acto perfecto, divino, tu acto creante, redimiente, santificante. Te damos la gloria y el honor por todas las criaturas. Ponemos este diálogo, este compartir, en esta hora que es la segunda hora de tu pasión. Es la hora en la que tú partes el pan con tus discípulos antes de la última cena y haces la cena legal. Pedimos todas las gracias que derramaste en esa noche sobre tus discípulos, que las derrames sobre nosotros. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para que entendamos, para que nos abramos a este don maravilloso de conocer, amar y vivir tu divina voluntad. Amén. And let us pray together to our beloved Mother Mary, that she will intercede for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. La apertura oficial del Congreso va a ser mañana, pero me permito darles la bienvenida a todos en nombre de nuestro obispo John Noonan. Él va a estar con nosotros aquí el sábado, presidirá la misa. También en unión con Monseñor Leonardo D'Ascencio, arzobispo de Trani, Barletta, Vicenli, la arquidiócesis donde está Corato, donde nació toda esta maravilla de la divina voluntad. Le doy la bienvenida también a todos los representantes de la diócesis que están aquí con nosotros. Al grupo Little Children of Divine Will, Jeff, Alejandra, Mary Circle, que han organizado este congreso, y a todos los voluntarios que han trabajado para que esto sea una realidad. Creo que este encuentro es un encuentro providencial, es el Espíritu Santo el que lo ha dirigido. Yo les digo que nosotros somos solamente los burritos de carga que hacemos el trabajo, el Señor es el que hace todo el trabajo. Quisiera comenzar simplemente con haciendo un paneíto aquí brevemente de dónde venimos. De Europa, who is coming from Europe? Italy, welcome. Spain, England, Scotland. Well, bienvenidos todos los europeos. Un aplauso para los europeos. Put your hands together for Europe. Very good. Vamos a las Américas. ¿Quién viene de Norteamérica? Canadá, USA. Bueno, levante la mano. Put your hands together for all the Americans. Good, beautiful. Un aplauso para todos los americanos. Amén. Suramérica, Centroamérica, México, Costa Rica, Guatemala. Muy bien. Bienvenidos todos. Sí. Suramérica. ¿Quién viene de Suramérica? Who is coming from South America? Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Brasil. Bueno, África, ¿alguien de África? Hey, good, welcome, welcome, beautiful. Sí. Oceanía. Bueno, y el resto del mundo lo llevamos todos en el corazón. Muy bien. Caribe, Caribe, Puerto Rico. Muy bien. Todos bienvenidos. Creo que todos tenemos la experiencia y podíamos compartirla de que cada uno ha tenido un momento de encuentro con los escritos de la divina voluntad. Todos somos cristianos, católicos, bautizados, algunos hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, casados, solteros, pero hay un momento en la vida en la que tú tuviste un encuentro con esto que se llama los escritos, el libro del cielo, Luisa Picarreta y la divina voluntad.
Ustedes pueden estar aquí dando este testimonio. Quiero que, mientras yo doy el testimonio, que este testimonio simplemente sea para que usted recuerde también su propio proceso en el que comenzó a conocer los escritos de la divina voluntad. Yo como sacerdote voy a narrar un poquito lo que me sucedió, porque para mí ha significado un antes y un después de haber conocido los escritos del cielo. Yo soy colombiano, nací en el año 1961 en Palmira, me eduqué en una familia católica, estudié en un colegio católico, ingresé al seminario a los 18 años como religioso pasionista, profesé para la Congregación de la Pasión de Jesucristo, estuve ahí varios años, luego fui a estudiar, hice mis estudios en Roma, estudié algo de teología bíblica allá, me ordené en Roma también, tuve la bendición de ser ordenado por Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Regresé a Colombia a enseñar algunos años, enseñé algo de teología bíblica allá en las universidades, y del año 1994 estoy aquí en la diócesis de Orlando. Volví a hacer estudios de doctorado en Roma en el año 2000, y después de estar a punto de terminar, el Señor me sacó y quería que hiciera otro doctorado. Y llevo 24 años haciendo el doctorado, 22 años de párroco, en una parroquia de aquí de Orlando. Ha sido una experiencia muy maravillosa, sí, como párroco de esta parroquia. Se llama Holy Cross. Aquí hay unos de mis parroquianos, bienvenidos. Los escritos del cielo los comencé a conocer por un seminarista que estaba muy familiarizado con los escritos, que estuvo haciendo su año pastoral en mi parroquia de Holy Cross. Y él era un seminarista muy extraño, porque a las 2 de la tarde estaba en la capilla leyendo un librito. Los seminaristas contemporáneos a las 2 de la tarde van al gimnasio, normalmente, pero él era un seminarista atípico, diría yo. Y leyendo ese librito, un día le pregunté, ¿qué estás leyendo? Me dijo, estoy leyendo los escritos de Luisa Picarreta. Yo realmente no había escuchado nada, algo lejano me resonó, pero no tenía conocimiento. Y le dije, ¿me puedes explicar de qué se trata? Me dijo, sí, padre. Y ahí me habló mucho, pero me dijo algo que me llamó la atención. Nosotros hemos hecho siempre la voluntad de Dios, hemos vivido haciendo la voluntad de Dios, pero ahora el Señor quiere que vivamos en su voluntad. We have been doing the will of God, but God wants for us now to live in His divine will. Y eso me llamó la atención. Yo le dije, bueno, eso no es nada de nuevo, es lo mismo que la iglesia ha predicado todo el tiempo. Me dijo, no, padre, no es lo mismo, eso es algo nuevo. Y al otro día me dio un librito, recuerdo la Pasica Azul, escrito de Luisa. Lea, padre, me dijo. Yo esa noche comencé a leer. Era el volumen 11. No sé hasta qué hora de la mañana estuve leyendo el volumen. Prácticamente me lo devoré en pocos días y algo sucedió. Yo lo que leía ahí era algo maravilloso. Yo por mis estudios y por mi formación un poquito estaba, y por gusto personal, bien familiarizado porque los leí, los místicos de la iglesia, Teresa, Pablo de la Cruz, Hildegarda, Catalina, había leído, no sistemáticamente, pero tenía como un fundamento de los místicos de la iglesia. Pero sin embargo, cuando yo leí este escrito, me pareció algo novedoso totalmente. Debo decir que cuando yo leí, yo no sabía quién era Luisa. O sea, yo no tengo ningún background de quién es Luisa. No sé nada de Luisa ni de la divina voluntad. Para mí fue algo como un encuentro con una persona que está hablando, y resulta que el que le está hablando a esa persona es Jesús. Y Jesús le está diciendo a esta persona algo maravilloso, algo nuevo, porque todo me resonaba nuevo. Eran frases que me llegaban, ¿no es cierto? Pierde tu temperamento y gana el mío. Sé una hostia viviente. Yo estoy en el Santísimo Sacramento reparando por todos los seres humanos. Yo el día que consagré todas las hostias que se van a consumir hasta el final de los tiempos. Eran cosas que de entrada me parecían maravillosas. Y siempre como sacerdote, la cosita intelectual de, hey, wait a minute, ¿eso está de acuerdo con la iglesia? Me impresionaban ciertas expresiones y ciertas cosas que estaban aquí en los escritos. Me llamó mucho la atención, sobre todo después de haber leído el volumen 11, continué leyendo los demás volúmenes. Era como un engolosinamiento, ¿no? Como love to the first sight, ¿no?
Y yo creo que esa ha sido la experiencia de muchos de ustedes, que se comienza a leer los escritos y usted quiere estar ahí leyendo, 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 y como que no se quiere salir porque es tanta la gracia y cómo procesar todo eso que vamos leyendo. No lo hice de manera sistemática, leí hasta, no sé, el 20, 21, luego seguí leyendo los otros, volví al primero, pero debo decir que esto me llevó a comenzar a leer un poquito sobre Luisa y a ver un poquito que realmente estaba en todos los lados. Entonces entré al internet y comencé a leer y libros de algunos sacerdotes que han publicado sobre la divina voluntad. Y lo que me encontré fue como con un boom maravilloso, como una explosión de que esto de la divina voluntad era algo nuevo. No comencé a asistir a ningún grupo, sino que por mi cuenta, y tampoco en mi parroquia fundé ningún grupo de la divina voluntad. Pero sí comencé a hacer dos cosas, porque esto me llevó a leer las Horas de la Pasión y me llevó a leer también el libro de Nuestra Madre. Ese les voy a hablar mañana, creo que tengo otra charlita. Y todo eso fue algo como algo interior que me comenzó como a transformar. Eso fue por allá en el año 2007, 2008. En el año 2016, a través de una parroquiana, que en paz descanse, Hilda Amaro, que está con el Señor, ella recibió, como muchas luces del Señor, de esto de los escritos. Y con ella, un poquito hablando, comencé a entender, y ahí comencé a estudiar un poco más sistemáticamente los escritos de cielo. Y eso es lo que les quiero compartir un poquito de qué es lo que ha significado para mí los escritos. No voy a hacer muchos quotes de Luisa, se hace un poquito largo, pero hago alguna referencia. Lo primero que tengo que decir es que ya estudiando un poquito más sistemáticamente los escritos, dos cosas me llamaron la atención. ¿Quién es Luisa y quién es el Señor? O al revés, ¿quién es el Señor que le habla a Luisa? Porque eso era lo que yo no tenía claro cuando al principio lo leí. Queda claro, absolutamente claro, que hay una novedad en los escritos. A través de todos los escritos, Luisa le pregunta muchas veces al Señor, Señor, ¿y por qué tú no escogiste a otra? O Señor, ¿por qué esperaste hasta ahora? ¿Será que yo soy la primera? Y el Señor una y otra vez le repite, tú eres la primera. Contigo quiero empezar esto que se llama la santidad divina. Cuando el Señor le da el título del libro al padre de Francia, creo, el Señor se lo dice, el título que le darás al libro sobre mi voluntad es el reino de la divina voluntad en las criaturas, libro de cielo, llamada a las criaturas al orden, al puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Porque hasta que el hombre no entre en ella, en mi voluntad, estará sin puesto, sin orden y sin finalidad. Entendí, y voy entendiendo, que Luisa es la cabeza de misión, que ella ha sido escogida por Dios para esta obra tan grandiosa, pero que esta obra que desemboca en Luisa está en continuación con todo lo que la Iglesia nos ha enseñado. Aquí quiero decir algo, no conozco todavía, porque estamos al comienzo, de estudios sistemáticos sobre la divina voluntad. Y seguramente eso será el trabajo de los teólogos, ahora que tengamos la edición crítica. No hay estudios sistemáticos, porque los 36 volúmenes no son un estudio sistemático. Nuestro Señor no hace tratados de teología, simplemente le va narrando a Luisa, le va narrando, y ella va entrando dentro de su propio proceso. Descubrí también algo muy bonito que al principio no lo tenía claro, que Luisa en los primeros 10 volúmenes, 10 escritos, diría yo más bien que volúmenes escritos, así lo llama el Señor, llega al pináculo de la santidad humana. Luisa llegó al pináculo de la santidad humana. Yo al principio no entendía que el don de la divina voluntad, ya sabemos, no voy a citar todos los escritos, es un don, es un regalo, es inmerecido, pero Luisa tiene que recorrer y rehacer los actos de todas las criaturas de todos los tiempos, como lo hizo María y como lo hizo Jesús naturalmente, y luego de que llega a esa altura, en las virtudes y en la santidad humana, recibe el don de la divina voluntad. Y aquí hay algo maravilloso para mí. Yo entendí que los primeros 10 escritos, y es tan importante leerlos, son los mandamientos. Y aquí hay una pregunta que todos nos hacemos, y es, bueno, ¿cómo yo voy a recibir esto de la divina voluntad? Y comenzamos,
Y aquí está lo que yo les comparto de mi experiencia. Hay que leer en orden, hay que leer desde el primero, y del primero al 10 hay que entrar poquito a poco. Y aquí descubrí algo maravilloso, que lo que el Señor dice ahora es que hasta ahora nosotros hemos trabajado con las virtudes, no con los atributos. Y nosotros nos esforzamos en cumplir los mandamientos, en hacerlo, pero dejamos al Señor por fuera. Y hay una gran diferencia, por eso el Señor quiere decir, yo los quiero ahora a ustedes en la santidad primera, en la santidad en la que creé Adán y Eva al principio. Y yo los quiero a ustedes porque para eso fueron creados por Dios. Es lo que dice la carta a los Colosenses. Los creé al principio para que fueran santos y irreprochables ante Él por el amor. Y aquí está entonces lo que para mí como sacerdote fue clarísimo, que todo lo que la iglesia nos ha enseñado está en los escritos de cielo, pero que los escritos de cielo son el cumplimiento absolutamente de todo lo que Dios hizo al principio cuando nos creó. Y les voy a dar el resumen que se lo doy a mis parroquianos cada 8 días. Y lo digo siempre con 3 palabritas, que ya se las saben de memoria. Creación, redención y santificación. Can you repeat with me that? Creation, redemption and sanctification. Muy bien. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque esto me abrió a mí. Yo cogí el catecismo y dije, bueno, si cojo el catecismo básicamente, no soy teólogo sistemático y siendo párroco de una parroquia de 4,000 familias, apenas tengo tiempo de comer y no me he podido dedicar al estudio sistemático. Pero así, aquí y allá, esto es lo que me queda un poquito de esta belleza. Que las 4 partes del catecismo, recordemos las cuáles son las 4 partes del catecismo. Lo primero es lo que creemos, luego lo que celebramos, primero lo que creemos, la fe, el fundamento, el credo, lo que celebramos, los sacramentos, lo que vivimos, ¿verdad? La ética, los mandamientos y finalmente lo que oramos, el Padre Nuestro. Estas 4 bellezas que el catecismo condensa los últimos 2000 años de teología, ¿verdad? Eso fue obra del cardenal Ratzinger, Papa Ratzinger y de Juan Pablo. Bueno, eso es otra historia. Tenemos el compendio de nuestra fe, resumido, por eso es un catecismo. Pero lo que encontré es que qué belleza saber que todo lo que la iglesia nos ha enseñado está ahí y que no hay contradicción con lo que se nos ha enseñado, pero ojo, que realmente con la divina voluntad llegamos a lo que Dios quiere para toda la humanidad y lo que quiso al principio, y aquí viene la bomba, eso solo comenzó con Luisa Picarreta, eso solamente comenzó, y no hay que tener miedo a decirlo. Yo sé que ha habido mucha mala información y dudas y cosas. Recordemos que en el año 38 los escritos fueron no confiscados, sino, bueno, sería la palabra confiscados. ¿Por qué? Porque no se entendía esta belleza, esta maravilla. Y diría así brevemente, hay muchos escritos donde el Señor habla del Antiguo Testamento, de todo lo que hizo Él en el Antiguo Testamento, comenzando por Adán. Hay un escrito particular que dice que Adán recibió el don, Abraham es el signo de la fe, el signo de la promesa, Jacob la posesión, Isaac la anticipación de Cristo, los reyes el dominio, los profetas la gracia, y en muchos otros pasajes habla el Señor de que Él fue preparando a la humanidad después de que caímos y salimos de la versión original. El Señor en todo este proceso de llevar a Luisa, que la va llevando por etapas naturalmente, el Señor va revelando que lo que quiere ahora con este don es que nosotros volvamos para lo que fuimos creados. Y aquí viene algo maravilloso que descubrí y que para mí significó como un cambio de la mentalidad, ¿no? Nosotros normalmente, a veces los sacerdotes o cuando estudiamos teología, le coqueteamos un poquito a la ciencia, ¿no? Debe ser al revés, la ciencia tiene que coquetearle a la teología, ¿no? Porque ahí está todo, ¿no? Y claro, estudiamos la evolución, el principio del hombre, todas esas cosas, maravilloso. Pero algo que me llamó poderosamente la atención, especialmente en los escritos últimos, es que la finalidad de lo que Dios quiere para nosotros es que volvamos a lo que tuvimos al principio. Y les recuerdo un poquito que esto es maravilloso. Los dones preternaturales, eso es de catecismo. Si alguien te pregunta cuáles son los dones preternaturales, ¿qué tenía Adán y Eva al principio de la creación?
porque participaban full de la vida divina. ¿Recordamos eso que nos enseña el catecismo de la iglesia? Tenían la impasibilidad, no tenían no sufrían de nada, tenían naturalmente la inmortalidad, porque no había entrado la muerte por consecuencia del pecado, no solamente impasibilidad, inmortalidad, sino que tenían también la integridad, el dominio total de todas las, de sus emociones, de sus pasiones, y finalmente la ciencia infusa, que conocían exactamente todo. Yo cuando he estudiado eso, lo he puesto ahí como por ahí en un huequito, eso es interesante, pero ahora leyendo los escritos, qué belleza. Ahora tenemos la posibilidad de volver allá. Entonces voy a concatenar un poquito todo. Lo que comenzó con Adán y Eva, que fue la vida divina, y es claro en los hermosos pasajes en los que el Señor se refiere a la creación de Adán. Yo nunca había hecho una oración tan bella de mi propia vida cuando el Señor va narrándole a Luisa cómo creó a Adán, y en Adán nos creó a todos. En la mente del Padre todos quedamos perfectos, santos, inmaculados como nuestra madre. Ese era el original. El pecado original, ¿qué es? Es la negación de la vida divina. Yo quiero hacer mi voluntad, y por eso entra todo lo que tenemos de mal en el mundo, a lo que nos hemos acostumbrado. Yo repito siempre esto, nosotros decimos en nuestro lenguaje, es normal la enfermedad, es normal la división, es normal la guerra, es normal esta situación que estamos viviendo. Miren la situación del mundo hoy, las guerras, Hamas, Ucrania, nuestras situaciones políticas, las opresiones, eso es normal. No es normal, no fuimos creados para nada de eso. Fuimos creados para ser uno, un amor, una comunión con la familia divina. Familia divina y familia humana eran uno al principio, y ese es el único proyecto de Dios. Por el pecado eso se perdió, y eso quedó, ojo, en la mente y en el ideal del Padre. Por eso toda la historia de la salvación a la luz de los escritos, yo la puedo definir con esto. Es una estrategia de amor. Estrategia de amor de la familia divina para alcanzar a la familia humana, para que vuelva al original para el que fuimos creados. Entonces ustedes preguntarán, bueno, ¿y la iglesia no nos ha enseñado todo eso? Claro que nos lo ha enseñado, pero ahora hay algo novedoso. Todo el Antiguo Testamento fue preparación, creación, que se dañó por el pecado, ha sido restaurada en Cristo, redención, la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, su encarnación en el seno puro de nuestra Madre Santa, es el comienzo de lo que todos saben que es el segundo fiat. Primero la creación, el segundo la encarnación junto con María, los dos fiat se juntan, hágase, y comienza ahora este proceso maravilloso de rescatarnos. ¿Por qué? Porque Dios, y aquí viene todo lo que la iglesia enseña de las dos naturalezas de Cristo, ¿verdad? Verdadero hombre, una sola persona, pero con dos naturalezas, dos voluntades, humana y divina, tiene que rehacer todos los actos de todos los seres humanos de todos los tiempos. Miren, esto es una bomba, porque eso todavía en la teología no se había explorado. De nuevo, yo no soy teólogo sistemático, he leído bastante, pero no soy teólogo sistemático. Y esto está por explorar. Y aquí viene una de las novedades en continuación con la revelación, yo diría la profundización. El Espíritu de la verdad os revelará toda la verdad. Cuando yo me vaya, si no me voy, no viene el Espíritu, y el Espíritu os guiará toda la verdad. De que por primera vez, y lo dice el Señor, yo les voy a mostrar lo que hacía mi divinidad, mi parte divina en mi humanidad. Y eso es nuevo. Yo, en todos mis años de sacerdote, nunca me había puesto a pensar en los 30 años que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la casita de Nazaret. Solo con Luisa lo sabemos, y no exteriormente. Aquí viene la belleza. Cuando Él dice que todos sus actos estaban rehaciendo al hombre. Dice, me tocó, en el libro 11, me tomó la fragilidad de 30 años para rehacer al hombre. Cada pensamiento mío, ojo, desde el vientre de mi madre. Para mí eso era nuevo. Jesús era consciente, tenía conciencia de ser Dios desde el vientre de su madre. ¿Y cuál es la respuesta? Díganlo duro. Sí. Mire, eso la teología no se mete mucho por ahí. Sí, pero no. Jesús
recordemos la novenita de Navidad, los 9 excesos de amor. Para mí eso me marcó profundamente. El diálogo que tiene Jesús con su madre desde el vientre. Por eso que esta parte de la redención tenemos ahí un arsenal de qué fue lo que hizo nuestro Señor. Y a través de todos los escritos le va revelando a ella que cada acto que él hizo, pensamiento, palabra, obra, mirada, el comer, el trabajar, todo, y finalmente su pasión dolorosa y gloriosa nos han rehecho. Luego que se cumple la redención, el Espíritu Santo viene, comienzan los apóstoles y comienzan a anunciar el reino de la redención. Porque la redención era la preparación para el don de la divina voluntad. Y aquí viene algo que en la teología todavía tiene que explorarlo. Y es que tenemos 2 dimensiones de la santidad. Ojo lo que voy a decir. En Luisa se marca algo nuevo. En continuación, pero es nuevo. Porque hasta Luisa vivimos en la imitación de Cristo, vivimos en la santidad humana, que es buena porque es divina voluntad también, pero conscientemente todavía no sabíamos que lo que verdaderamente quiere el Señor, y es la petición del Padre nuestro, que Él sea operante en nosotros y que nosotros en nuestros actos humanos nos configuremos con Él, porque Él es el Redentor, y al mismo tiempo, de alguna manera, volvamos al acto eterno para el cual todos fuimos creados por Dios. Esto es una bomba. Actos divinos, que usted y yo podamos hacer actos divinos, que usted y yo, por virtud de nuestro bautismo, con la gracia de los sacramentos, podamos entrar ahora en la continuación de la acción redentora en favor de todas las almas del pasado, del presente, del futuro. A mí me pareció maravilloso saber que mis actos humanos pequeños, cotidianos, unidos a los actos de Jesús y a los actos de la Madre, tienen el poder de reparar como los de Jesús por toda la humanidad. Miren, eso es una bomba, y estamos en el corazón del mensaje de la divina voluntad. Esta santidad no es simplemente la santidad de las virtudes, no es ser santo a costa de hacer esfuerzo, hay que prepararse con las virtudes. Por eso es un don al que se prepara el Señor, se lo quiere dar, de actuar con Él, pensar con Él. En el libro 11, escrito 11, el principio del escrito 11 es una oración muy bonita que hace Luisa de buenos días a Jesús. Seguramente que ustedes se la saben. Y esa oración, ella pide estar unida a todos los actos de Jesús. Y es algo así como: yo quiero hoy, te quiero a Jesús en mi mente, en mis ojos, en mis labios, en mi boca, en mi corazón, en mis manos. Quiero hacerlo todo con Jesús, por Jesús, para Jesús. Esta idea de que nuestros actos unidos a los de Jesús es reparadora es una novedad. Y aquí, pues vamos a decir que la iglesia en el futuro está esperando a los nuevos Tomases, Buenaventuras, Hildegardas, Catalinas, a todos estos santos, santazos, que puedan explicitar esto de manera más adecuada para nosotros. Por eso yo creo que a veces, si se ha pensado en ha habido alguna confusión, es como lo dice el mismo Señor, por la tanta luz que existe en los escritos. Y porque los escritos, como les dije al principio, no están de forma sistemática. 2 cosas que más me impresionaron también fue la lectura de las horas de la Pasión. ¿Quiénes se han leído las horas de la Pasión? How many of you are familiar with? Yo espero que todos, ¿no? Y aquí les voy a decir, yo comencé a leer las horas de la Pasión habiendo sido religioso pasionista, pues tenía mi espiritualidad, era pasionista, pero yo no conocía las horas de la Pasión. Yo comencé a leer las horas de la Pasión y tuve acompañado de esta personita laica, como les cuento, que el Señor le iluminó mucho en todo esto de la divina voluntad, una experiencia, un jueves santo, haciendo las 3 horas de agonía en el huerto. Yo siempre había hecho la Pasión un poquito desde fuera, pero ese día comprendí el significado de las horas de la Pasión, que es de nuevo reparar con Jesús y hacer lo que Él mismo hacía por los demás y hacerlo en reparación por nosotros.
En esas 3 horas, ahí ese Jueves Santo que estaba enfermo, eso fue antes del COVID, mucho antes, pero que me dio una gripa terrible, no pude estar en la iglesia, y me puse a meditar las horas, y ese día tuve como una pequeña revelación del Señor de toda mi vida, de todos mis pecados, de todas mis infidelidades como sacerdote, hasta las cosas más mínimas. Yo nunca en mi vida había llorado tanto, y nunca en mi vida había entendido el dolor tan grande que mis pecados le habían causado al Señor, y que eran pecados dobles, y especialmente por mi condición de sacerdote. Era como si yo ahí hubiera tenido la visión de lo que significa el pecado de un sacerdote, y los míos fueron graves en mi juventud. Y era como si yo estuviera ahí en el huerto con el Señor, y cuando el Señor derramaba la sangre, era como si yo estuviera bajo esa sangre. Yo no estoy clamando de ser místico, ni mucho menos, pero ese día, esa experiencia fue algo que me marcó profundamente, porque entendí lo que significa eso que dijo Pablo: me amó y se entregó por mí. Antes de esto yo ya había hecho las horas de la pasión muchas veces, pero todavía no había entrado en lo que significa la hora de la pasión. Luego, si pudiéramos colocar todo esto como en el cuadrito del tiempo, ¿qué diríamos? Que el Señor en su misericordia, como lo dicen varios escritos en el 19, está renovando la tierra cada 2000 años. Y lo dice Él: la renové en el diluvio, en los primeros 2000 años, la renové con mi venida, y aquí está la otra: dejé pasar 2000 años hasta la llegada de Luisa con la cereza en el pastel, the cherry upon the cake, para decirles que ahora yo los quiero a ustedes, y que en los escritos de cielo ustedes tienen la metodología, la manera, el cómo pueden vivir en esta santidad divina que no contradice nada de mi iglesia, que está en continuidad, pero que quiere ahora alcanzar el nivel más alto. Viene aquí la otra idea de todo lo que significan los actos divinos unidos a los de Jesús, y la manera de orar en la divina voluntad. Por eso les decía que las 4 partes del catecismo están claritas: el proyecto del creer, toda la historia de la salvación, los sacramentos como medios, la vida ética, como vivir con los atributos de Jesús unidos a sus actos y a los de su Santa Madre, finalmente la oración. Y en la oración sabemos que en la divina voluntad tenemos esto maravilloso que se llaman los giros. ¿Cuántos están familiarizados con los giros, con los rounds? Bueno, muy bien. Los rounds es la manera como se ora en la divina voluntad. Comenzando, en el 13 hay algo, pero los capítulos 17, 18, de ahí en adelante, el Señor le dice que girar es repetir la vida divina. Girar en la creación, girar en la redención, girar en la santificación. Los sacramentos de la iglesia en los giros me llamó mucho la atención, y quiero citar el 18:11, cuando el Señor, hablando del Espíritu Santo, habla de los gemidos del Espíritu Santo en los sacramentos. Y lo que el Señor dice de los sacramentos es que, a pesar de ser instrumentos para cada uno de nosotros, a veces por el que celebra, el mismo sacerdote o el diácono o la gente que lo recibe, los sacramentos no alcanzan su eficacia. Y le dice: tú coloca te amo en cada uno de los sacramentos, repara por todos los sacramentos. Yo, desde que leí trato de ser muy cuidadoso en la celebración de los sacramentos, porque esa es la vida divina, y como sacerdote tenemos nosotros la obligación y la responsabilidad de que ese sacramento sea realmente el instrumento, el vehículo de la gracia merecida que el Señor sigue haciendo. Es el fruto de la redención para ustedes, para todos, y nosotros los sacerdotes somos los que estamos encargados, y a veces no lo hacemos como debemos hacerlo. La divina voluntad, entonces, yo la resumiría, para mí como sacerdote, ha sido como el redescubrimiento de una intimidad con mi Señor, con Jesús, que me amó y murió por mí. Ha sido un redescubrimiento de la celebración de los sacramentos. Ha sido un redescubrimiento de la lectura de las Escrituras. Yo, por mi estudio de teología bíblica, siempre he predicado mucho de la palabra y eso, pero aquí hay una manera nueva de predicar y de ver la Escritura. Esa idea que está presente en los escritos, que cada vez que proclamamos un texto bíblico se vuelve a repetir lo que el Señor hizo en ese momento.
y que cada acción de nuestro Señor en sus curaciones fue una anticipación de esta venida del reino de la divina voluntad. Podría decirles muchísimo más de esta parte de lo que me ha impresionado en la parte teológica, pero sobre todo quiero dar testimonio de que esta es la manera hermosa en los libros de cumplir para lo que fuimos creados por Dios. Estamos al comienzo, querida familia, de una época de renovación en la iglesia. Cuando el Señor lo dijo claramente, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del abismo no prevalecerán sobre ella. Los santos, todos los santos que han existido, son las rocas sobre las cuales Pedro, son los continuadores de Pedro, claro, los pontífices, pero cada uno de nosotros por el bautismo es un Pedro, y el Señor edifica su iglesia sobre los santos. Por eso en este congreso también se nos va a hablar, esperamos las ponencias de mañana, sobre el estado de la canonización de Luisa, que es importante. Todos sabemos que es la santa más santa que ha existido ante Dios, pero esa canonización, esa beatificación se necesitan, porque es la aprobación pública de la iglesia de que en esta persona actuó el Señor. Y para que se desaten todas las dudas que todavía quedan, hay que pedir por la beatificación y por la canonización de Luisa, que va a llegar. Y parte de este congreso tiene como objetivo también que se nos informe un poquito cómo está eso y cómo podemos nosotros ayudar. Quiero terminar diciendo que mi experiencia con María se las narraré en la próxima charla que tendremos, pero que estoy seguro que para cada uno de nosotros tenemos que estar agradecidos a todos los que han hecho posible que estos escritos lleguen. Yo sé que la traducción, toda la historia de cómo estos escritos fueron, como todas las cosas humanas, tiene un largo proceso. Entonces, yo leí en un librito, yo no sabía de todas las ediciones ni de lo crítico, ahora sé un poquito más. Y seguramente que el librito que usted llegó, que leyó, el que está leyendo, todavía no es la edición crítica, pero hay que darle gracias a Dios por todos los sacerdotes, los que se ocuparon del principio, por los laicos. Han sido ustedes los laicos los que han llevado este mensaje, han sido los laicos y de pronto a lo mejor sin mucho conocimiento teológico, porque en el fondo esto de la divina voluntad es para gente sencilla también, es para todo el mundo. No hay que ser teólogo para entender la divina voluntad. No hay puertas ni hay... la divina voluntad es un don, es un regalo. Pero gracias a todos los que lo han hecho, tenemos que pedir ahora, y por eso este Congreso de la Unidad en la Divina Voluntad es para decir queremos estar con la iglesia. No hay que temer, aquí no hay loqueras. Y si el lenguaje que expresa Luisa y lo que ella tiene como persona mística que pertenece a ella, la iglesia lo tiene que aclarar y lo tiene que discernir. Aquí digo dos cositas más con Luisa. Nosotros no vamos a repetir la vida de Luisa. Luisa es única, ella recibe la misión, ella no la pasa a nosotros, sino la pasa a través de los escritos. En alguna conferencia o en algún diálogo de la Divina Voluntad, una señora me contó esta historia, que allá en su parroquia una pareja comenzó a leer los escritos de la Divina Voluntad y el Señor le dijo a su esposa, le dijo: yo he recibido el llamado del Señor a estar en la cama como Luisa leyendo los escritos mientras tú trabajas. Eso le dijo el esposo a la señora y ella le respondió: pues también la escritura dice que el que no trabaja, que no coma, cogió la escoba y lo sacó a escobazos de la cama porque estaba... Yo me dedico aquí a meditar los escritos y tú trabajas. Mire, la divina voluntad no nos aleja de nuestra realidad. La divina voluntad nos lleva a la realidad. El girar en la divina voluntad es un intercambio de vida con Jesús. Y les voy a contar un poquito lo que yo hago. Siendo esto un don, nadie tiene que preocuparse de si está viviendo en la divina voluntad o no, porque eso es un don y un regalo, pero sí tenemos que prepararnos, y ahí les digo la importancia de leer metódicamente. Por eso en todos los grupos, en los cenáculos, todo eso que hay, todo lo que hay en YouTube, gloria a Dios por todo eso, gloria a Dios por cada cenáculo, por cada persona, por el que lee, por el que escribe. Yo me auguro que en el futuro hayan santos, sacerdotes, teólogos, teólogas, laicos que lleven este mensaje maravilloso. Pero nada de eso suple tu encuentro personal en el escrito y la vida práctica. Lo que le dice a Luisa en varios escritos, tienes que conocer, amar y vivir. El conocimiento, el amor y la vivencia. La divina voluntad no se vive alejándose del mundo.
La divina voluntad se vive en el mundo, sin ser del mundo, como lo dice el Señor. Y es para vivirla 24 horas al día. Y aquí está lo bonito de todo esto, que no es una espiritualidad, ojo. Yo cuando escucho que la divina voluntad es una espiritualidad, me da un poquito de miedo. Es una doctrina, es vida. Si la reducimos a una espiritualidad, vamos a coger formulitas y hagamos esto para hacerlo. Y esta oración que hizo Luisa. Y entramos como una serie de reglas. No. La divina voluntad es doctrina, es vida. Por eso la iglesia tendrá que explicitar todo eso en el futuro. ¿Y cómo la vivimos? Aquí está la experiencia de cada uno de nosotros que podríamos compartir. Es mira tu vida y mira si la lectura de los escritos te está desafiando a que tu vida cambie y a que tu vida comience a configurarse con la misma vida de Cristo. Por eso tú durante tu jornada diaria puedes estar siempre uniendo tus actos a los actos de Jesús en reparación por toda la humanidad. Todos estamos familiarizados con el acto preventivo. Yo les hago un poquito voy a terminar ya, el recuento un poquito cómo oro yo con la divina voluntad y por qué esto me ha cambiado a mí la manera de orar. Nosotros los sacerdotes tenemos que orar con la liturgia de las horas todos los días, y mis hermanos sacerdotes lo saben, y seguro que no todos hemos sido fieles a la liturgia de las horas todos los días de nuestra vida, porque al final de un día estás cansado, voy a rezar las vísperas a las 9 de la noche, la acción es oración, más bien me voy a dormir. Miren, para mí ha sido un redescubrimiento de la liturgia de las horas, y algo tan simple como, con estos salmos oró Jesús. Con estos salmos oraron todos los patriarcas del Antiguo Testamento. Bueno, los patriarcas no, todavía no se habían, desde Moisés y Salomón en adelante. Con estos salmos han orado todos los santos de la iglesia. La iglesia lleva 2000 años orando con los salmos. Y a mí nunca se me ha ocurrido pensar que yo podía entrar en los actos de todos esos que han orado. Entonces yo comienzo siempre mis laudes, las vísperas, con un pequeño giro. Amado Jesús, entro en tu voluntad, traigo todas las oraciones de todos los patriarcas, de todos los santos, por mis hermanos sacerdotes que no oraron, por los que están en el purgatorio porque faltaron, dejaron un vacío de amor. Y entonces yo ahora aquí, medio cansado al final de este día, te traigo a todos mis pobres parroquianos que no han tenido tiempo de orar hoy, te traigo a todos los que me han pedido oración, y ahí. Y el Salmo dice, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, y yo no tengo ninguna alegría, estoy muerto de sueño, pero no interesa, porque esta es tu oración y es la oración de la iglesia. Ese acto sencillo, no con sentimentalismo, sino en la unión de la voluntad, yo creo que es agradable al Señor. Por eso que para mí los salmos se han convertido ahora en algo maravilloso porque puedo orar. La celebración de los sacramentos, como les decía antes, también. La celebración de cada sacramento es un momento para entrar en unión a todo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Y extenderlo por todas las generaciones humanas. La celebración de la Santa Misa, que tiene que ser el centro, el rezo del Santo Rosario, que les hablaré luego, como una manera de fusión con la Madre Santa en reparación por toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. He descubierto que uno de los lugares favoritos para orar para mí en la divina voluntad son los semáforos. Porque en los semáforos siempre estamos impacientes, ¿no es cierto? Entonces, el semáforo es como un microcosmos, ¿no es cierto? Entonces, una vez estaba yo en un semáforo, iba tarde, me levanté tarde, no me sonó el despertador y el pánico que le da a uno, y delante de mí pasaron 152 carros, los conté. 152 carros delante de mí pasaron, y yo azarado. Y me puse a pensar, el girito, bueno, ¿qué esto divina voluntad que está haciendo? Bueno, y comencé a hacer el pequeño giro. Y esto comencé a imaginarme. Acaba de pasar uno que perdió el trabajo. Acaba de pasar otro que lo despidieron. Acaba de pasar otro que lo promovieron. Alguien que cometió pecado mortal. Otro que está... 52 seres humanos me cruzaron ese día. Y yo, azarado porque iba tarde. Cuando comencé la Santa Misa dije, hermanos y hermanas, llegué tarde porque me acabo de encontrar con 152 seres humanos. Y vamos a ofrecer la misa por ellos. Vamos a orar por estos 152 que me encontré aquí. Le digo lo de los semáforos porque eso del semáforo es la divina voluntad.
Tú puedes orar en un semáforo trayendo los actos de todos esos seres humanos, porque seguramente eres tú el único que está ahí dándole gloria al Señor por todos los que están ahí, reparando por sus pecados, pidiendo misericordia para ellos. Y cuando llegues a la oficina ya te vas a encontrar con otro y vas a seguir con ese rollo todo el día. La divina voluntad es el intercambio de vida, de la vida divina que nos regaló el Señor al principio cuando nos creó, que se perdió por el pecado, que ha sido restituida en la redención, que sigue presente y viva en la iglesia, a la que tenemos acceso a través de los sacramentos, de la intercesión de María en comunión con todos los santos. La divina voluntad no es un cuento, no es un invento, no es una nueva doctrina, no es una nueva doctrina, es doctrina en continuidad con todo lo que la iglesia nos ha enseñado, pero definitivamente es la santidad divina. Sean santos como yo soy santo. Les invito a que siga cada uno en su proceso leyendo, no se desanimen. Este congreso tiene esa finalidad de saber que estamos en unión con la iglesia. Sigan en sus cenáculos, sigan viendo sus programas, podcasts, YouTube, pero absolutamente nada reemplaza que tú en la humildad, en el silencio de tu corazón, vayas leyendo cada escrito y lo vayas recorriendo, vayas dejando que el Espíritu Santo te ilumine, te guíe. Sin lectura de los escritos y profundización de los escritos, no podemos vivir en la divina voluntad. No hay curso rápido para aprender la divina voluntad. No hay fórmulas, no hay recetas. El Señor lo insiste, hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que amar y hay que vivir